Casa de Dios, ¿cómo se encuentran esta mañana? Mañana gloriosa, mañana de alabanza, mañana de victoria. ¿Cuántos lo creen? Bien, mis hermanos, por favor, busquen su Biblia, la carta a los Efesios, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 32. ¿Ok? Según mi Biblia, el título es La nueva vida en Cristo, ¿no? El tema de esta mañana, mis hermanos, va a ser: no te olvides quién eres. ¿Ok? Vamos a leer. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bendito Dios, damos gracias por tu palabra, Señor. Padre de la gloria, abre nuestro entendimiento. Como dices en tu palabra, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor Todopoderoso, en tus manos ponemos este mensaje para que sea llenando la buena tierra, Señor, y no venga el enemigo y se la lleve. No caiga en pedernales, no caiga entre espinos, Señor, sino que dé su fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, no te olvides quién eres. Aquí el apóstol Pablo está haciendo y está recalcando a los siervos de Efesios quiénes son, quién los sacó de ese mundo antiguo en el cual a muchos de nosotros queremos regresar. Por eso en el anterior versículo, a inicios del capítulo 4, habla de la unidad del Espíritu. ¿Ok? Significa que cada uno de nosotros somos unidos en una sola fe, en un solo bautismo, en un solo Dios, en un solo cuerpo. Todos somos necesarios, es lo que estaba diciendo Pablo. Por eso inicia diciendo: esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo estaba detectando que en el pueblo de Dios había mezclas de costumbres o estaban andando en dos bandos. Por eso decía: ya no andéis como los otros gentiles. Pablo no está tratando de decir que los gentiles eran malos. Está hablando de otros gentiles, porque si usted se da cuenta, nosotros no somos judíos, somos gentiles, porque no pertenecemos directamente al linaje de Abraham, sino que somos
escogidos del remanente de Israel, ¿no? Somos salvados por medio de la promesa de la gracia de Dios. Entonces, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hay una tendencia constante por parte de los cristianos de mostrar al mundo que en realidad no somos tan diferentes. ¿Qué significa esto? Queremos nosotros mostrarles a las personas que no tienen nuestra fe que podemos ser como ellos, que podemos hacer las cosas de ellos, lo cual es una muy mala estrategia. Esto por lo regular es un esfuerzo mal dirigido para ganar el respeto o aprobación del mundo. ¿Qué decía Pedro? Prefiero servir a Dios que obedecer a los hombres. Prefiero hacer la voluntad de Dios que hacer la voluntad que me impida hacer el deber de Dios, el deber de la palabra. Esto se debe de resistir a toda costa porque la meta en sí es indeseable e inalcanzable. Este principio de compromiso puede ser ilustrado por el intercambio, y aquí le pongo un ejemplo, entre un teólogo erudito liberal y un profesor cristiano. El liberal está de acuerdo. Yo te llamaré un erudito si tú me llamas cristiano. El intercambio no vale la pena. ¿Sí me comprenden, hermanos? No es porque nosotros queremos agradar al hombre. Nuestro deber no es agradar al hombre. Nuestro deber es agradar a Dios. Porque Dios es el que vamos a recibir la recompensa de la herencia, dice su palabra. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo, ¿no? Diciendo, ya no andéis como los otros gentiles. Y aquí describe cómo ellos andan. Versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. El primer punto que voy a hablar, mis hermanos, en esta mañana es el carácter del viejo hombre. Mi predicación va a ser basada en 3 puntos. Y vamos a ver el primero. El carácter del viejo hombre que comprende entre el versículo 17 al 19. El versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, a los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Es lo que estamos viviendo el día de hoy, mis hermanos. Hay mucha dureza en el corazón de las personas. Por eso no quieren creer en Dios. Hay mucha dureza en nuestra iglesia, en el pueblo de Dios, que cree que lo que está malo, lo que es malo que están haciendo, está bien, está justificado por la gracia de Dios, lo cual no es así. Que ya no andéis como los otros gentiles. El andar de los otros gentiles está caracterizado por la vanidad de su mente. Al final, su forma de pensar es vanidosa porque tienen el entendimiento entenebrecido, porque son ajenos a la vida de Dios. Y el Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová, porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ¿no? Esto no es para decir que el hombre en su rebelión en contra de Dios no es capaz de poderosas metas intelectuales. No estoy diciendo tampoco que no estudies, no hagas esas cosas, las cosas que son normales para nuestro diario vivir. Pero no significa que nosotros vamos a decir amén a todo lo que nos llega a nosotros, o vamos a estar de acuerdo con lo que el mundo hace. No podemos hacer eso, no podemos mezclarnos. Pero se puede decir que tales logros quedan cortos con la verdadera sabiduría de Dios, como vimos en Proverbios. Vaughan dice lo siguiente con respecto a la vanidad. No se tiene en mente que la manera de pensar de los que no son regenerados está vacía, pero es que están llenos con cosas que no llevan a nada. Nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, así debería ser, amén. Estamos llenos del poder de Dios, pero afuera, ¿de qué están llenos? No está diciendo aquí el pensador que acabo de citar que su mente está vacía. Está tratando de decir que su mente está ocupada en otras cosas,
o su mente tiene otras prioridades. Ahora yo te hago la pregunta, iglesia de Dios. ¿Será que tu mente está como estos gentiles, con otras prioridades? ¿Están pensando en vanidades o realmente están poniendo en prioridad a lo que es importante? Vamos a hablar acerca de la dureza del corazón. Fundamentalmente, dice, la ignorancia y falta de entendimiento del hombre es un problema del corazón. No solamente se muestra en una necia negación de Dios, sino también sus faltas morales. Ahí vemos lascivia, impureza y avidez. Ahora, los gentiles que estamos hablando en la primera parte eran ateístas y creían en dioses, a su vez eran inmorales. Por lo tanto, en su negación del Dios verdadero, ellos negaban cualquier estándar de moralidad a las cuales ellos deben de responder. ¿Ok? Aquí voy a citar otro teólogo llamado Wood. Perdieron toda sensibilidad. ¿Qué significa? Tiene la idea cuando la piel de alguien, escuche bien este pensamiento, se pone callosa. ¿Qué pasa cuando alguien, no sé si le ha pasado que tiene algún callo y trata de tocarlo? ¿Qué ocurre? No sientes nada, ¿no? Dice, tiene la idea cuando la piel se pone callosa y ya no es sensible al dolor. Es el resultado lógico de la dureza de corazón. Dureza también puede entenderse como ceguera, ¿ok? Y esta antigua palabra griega es utilizada en términos médicos para denotar el callo formado cuando se ha roto un hueso y se ha vuelto a soldar. Tal callo, escuche bien, cuando te ponen en la medicina, ¿no? En la especialización de traumatología, el hueso solda naturalmente, ¿no? Dicen que esa soldadura natural es más fuerte que el mismo hueso. Entonces, esta dureza del corazón puede ser más fuerte que las mismas rocas. Tal callo aún es más duro que el mismo hueso. Estamos en la primera parte, ¿no? Los primeros 3 versículos. Vamos a hablar un poco de lo que aquí cita el versículo 19. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Lascivia es un pecado que es ostentoso en sí mismo, quitando todo lo que le sujeta sin tener ningún sentido de la vergüenza o temor. La impureza es una palabra amplia en este versículo y hace referencia a la sexualidad que no es apropiada. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de qué significa esta palabra griega lascivia, que en griego es aselgeia. Le repito, aselgeia. La gran característica de aselgeia es esta. El hombre malo usualmente intenta esconder su pecado. Amén. A nadie le gusta que le vean que él comete una falta inmoral, ¿no? Todos tratan de ocultarla. Pero el hombre que tiene aselegia en su alma, o sea, lascivia, no le importa nada o mucho cuánto la opinión pública puede hablar de él sobre su pecado, mientras él pueda gratificar sus deseos. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia? El lascivo no le importa que la gente piense mal de él. Antes él lo ve como una victoria, él lo ve como algo gratificante, algo que llena su parte fisiológica. Bien, eso es la primera parte, mis hermanos. Vamos a la segunda.